Pues iniciamos. Buenas tardes, un saludo, soy el doctor. Vamos a hablar sobre adaptógenos. Son, son sustancias, son alimentos y o suplementos que ayudan más que nada con el tema del estrés. Y aquí pues estamos hablando del cortisol, ¿no? Cuando una situación estresante se mantiene en el tiempo, meses, es cuando sube el cortisol. Lo primero que hace uno es, yo creo, ¿no? Bueno, va a empezar a decir, me voy a relajar, pero eso no funciona así. Hay que hacer cambios en nuestra rutina. Y muchas personas empezamos a integrar suplementos que relajan o bien tés naturales, entre comillas, que ayudan con esa relajación. Y esos son los famosos adaptógenos. La primera vez que yo escuché el término, no hace mucho, hace como 2 años, fue de una mamá que me trajo a su hija de 16 años. Me decía que tenía colon irritable, muchos gases, mucho estreñimiento, se inflamaba mucho del abdomen y que ella pensaba que tenía problemas en la microbiota, ¿no? Y al interrogatorio, pues ya me contó de los adaptógenos que estaba utilizando y que había un trasfondo de ansiedad y estrés, ¿no? Al final de cuentas, no tenía ningún problema de la microbiota, pero sí tenía un exceso de adaptógenos o relajantes que le estaban ocasionando síntomas intestinales, ¿no? Efectos secundarios adversos. Ahí fue la primera vez que lo escuché y empecé a investigar, bueno, ¿qué son los adaptógenos? ¿Es un tratamiento? ¿Son hormonas o qué son? Y ya fue que encontré que son algunos remedios naturales que ayudan bastante y de eso vamos a hablar en esta ocasión. El uso de esas sustancias está más que nada basado en la herbolaria, el uso de remedios naturales prácticamente basados en plantas por las propiedades benéficas que se le han encontrado, ¿no? ¿Qué son los adaptógenos? Cualquier alimento y o suplemento que ayuda con el estrés. Prácticamente es eso. De acuerdo a esa definición, no son alimentos ni suplementos que quitan el estrés. Ayudan porque el estrés no se puede quitar y de hecho no debería quitarse porque el estrés es un motor, como ya vimos la sesión pasada, es un motor que nos impulsa a, a tomar decisiones, a realizar ciertas acciones. El estrés también es necesario para la vida. Es un mecanismo de defensa que tenemos nosotros a nivel físico, a nivel mental y a nivel celular. Entonces aquí la intención no es quitar el estrés con los adaptógenos, no, sino que nos ayuden en este tema del estrés, en este tema del cortisol, porque eso sí, está más que documentado que ese tipo de sustancias ayudan a bajar el cortisol. Por sí solos no son suficientes, pero sí vamos a observar una tremenda mejoría en esas cifras de cortisol si incluimos en cierta medida, basado en estas pautas, estos ingredientes naturales a nuestra rutina, pero tampoco están exentos de efectos secundarios, ¿no? Entonces, esos prácticamente son los adaptógenos, sea cual sea la forma en que se consuma, ¿eh? Raíz, polvo, cápsula, licuado, té, eso es independiente. Sí cambia mucho, por supuesto, el gramaje o la dosis, que ahorita vamos a hablar un poquito más de eso, ¿no? Entonces, adaptógenos son sustancias que ayudan con el estrés. Los más representativos o más potentes, porque hay un montón, hay más de 20 adaptógenos naturales. Obviamente la ciencia, la industria farmacéutica ha hecho diferentes combinaciones, diferentes alimentos, diferentes suplementos, claro, pero en la naturaleza tal cual son como 14 más o menos las que están bien documentadas. Las más representativas o con mayor poder, por así decirlo, son estas tres que vemos aquí en pantalla. Ashwagandha, yo creo que alguno de ustedes sí lo ha tomado. Rhodiola, esas son las más potentes en términos de ayudar con el estrés y equilibrar mejor nuestro cortisol, ¿no? Y el ginseng también es de los más populares, aunque su potencia es ligeramente menor. Ahora, de esos tres sustancias, o más bien de todas las que existen,
No todos respondemos igual, a los diferentes adaptógenos. Cada quien tiene su metabolismo y cada quien va a requerir cierta dosis de cierto adaptógeno, cierta frecuencia, porque también el tema es que si lo estamos usando mucho tiempo, vamos a generar resistencia. Si yo me tomo un té diario, vamos a llamarle de ashwagandha o una cápsula diaria de ashwagandha, en un mes ya no me va a hacer efecto, porque yo voy a desarrollar resistencia y voy a tener que subirle a esa cápsula. Y el problema es que si uno sube mucho la dosis, estos tienen ventana terapéutica muy estrecha. Ventana terapéutica estrecha nos referimos a que con tantito que nos pasemos de la dosis, tenemos efectos secundarios. No hay mucho margen para estarle moviendo. Al contrario, suplementos más que nada o ingredientes de una ventana terapéutica amplia, uno puede utilizar poquito y también podemos utilizar un montón. Podemos jugar un montón con la dosis sin tener problema, pero con estos no. No hay una ventana terapéutica muy amplia. Entonces, ashwagandha, rodiola son de los más potentes que hay en términos para bajar el estrés y ayudar con el cortisol, ¿no? Y el otro, a lo mejor en tercer lugar, ginseng, un asterisco porque esto va a depender pues de cada persona, ¿no? No todos respondemos igual. Ahora aquí la gran pregunta, ¿funcionan? Claro que funcionan, pero por sí solos no van a solucionar el problema, ¿no? Y aquí el problema es para determinar si funciona o no, es que un solo ingrediente no nos puede ayudar y resolver por completo estos tipos de estrés, dándole continuidad al tema de la vez pasada, ¿no? Que hablamos sobre estrés, por ejemplo, estrés crónico, ¿no? Tenemos un estrés físico. Eso no lo va a quitar el suplemento, ¿no? Un estrés físico es mucho trabajo, mucho ejercicio en exceso que ya nos esté afectando o por actividades, rutinas de nuestra vida diaria, que tengamos demasiada carga o exigencia de actividad física a tal grado que ya se vuelve perjudicial para la salud. O sea que el estrés en poca dosis es bueno, pero en mucha dosis ya se convierte patológico o demasiado tiempo, ¿no? Para el estrés celular es probable que tampoco nos ayude ese tipo de suplementos, porque ahí involucra otras partes, pico de azúcar, ácidos grasos, estrés oxidativo, autofagia, disfunción mitocondrial, son otras situaciones. El área donde sí nos puede ayudar bastante es con el estrés mental, ¿no? Que es un estado de sobreexigencia, de fatiga mental. Cuando hablamos de fatiga mental, pues podemos hablar de un montón de conceptos diferentes, pero piénsenlo de esta forma, piénsenlo como si los neurotransmisores, que son las sustancias químicas a través de los cuales las neuronas se comunican, ya no se están produciendo en cantidades suficientes o bien esas neuronas se vuelven resistentes. Y ahí es donde entra el rol de estos adaptógenos. Cuando tenemos un problema de cortisol que ya está subiendo demasiado esa hormona en la sangre y nos está causando problemas en nuestra salud, esa vía de producción de cortisol está muy fortalecida. Y estas sustancias nos ayudan a reequilibrar esos neurotransmisores y quitarle un poquito, por así decirlo, de fuerza a esa vía que produce cortisol y potencializar otras vías a través de las cuales las neuronas se comunican. ¿Cómo ayudan? Estabilizan. Estabilizan esos neurotransmisores, dopamina, oxitocina, serotonina, cortisol, GABA, ácido glutámico, acetilcolina, etcétera, etcétera. Son un montón. Y estas sustancias ayudan a estabilizar. También ayudan a liberar, porque estas sustancias se producen en las neuronas y son liberadas según el estímulo, según el tipo de neurona, ¿no? También ayudan para eso y también ayudan para producir. Algunos son, entre comillas, precursores. Precursor quiere decir una materia prima con la cual el cuerpo puede producir algo. Y estos adaptógenos son precursores de un montón de neurotransmisores. Pero, nuevamente, si exageramos con eso, el tiempo y la dosis no van a funcionar. En un inicio sí,
pero después podemos crear resistencia y ya van a perder cierto efecto. Ese es el sustento y está más que documentado, ¿no? Pero también tiene ciertas limitaciones. El ejemplo probablemente más representativo es la ashwagandha, un suplemento natural. Todo lo que vamos a ver aquí existe en diferentes presentaciones: polvo, raíz, cápsulas y a lo mejor en otras formas, ¿no? La ashwagandha quizá la más representativa, porque yo he visto cuando yo le pregunto a las personas qué están tomando para relajarse, la mayoría incluye eso. Ojo, aquí no vamos a hablar sobre el magnesio, ¿no? El citrato de magnesio, que no es considerado un adaptógeno, no es considerado como algo que ayude para el estrés. Es algo considerado que ayuda para otras cosas. El estreñimiento, regular el potasio, neuropatía, estrés como tal, no, aunque pues la verdad es que el citrato de magnesio o alguna otra forma de presentación del magnesio, a mucha gente sí lo relaja y le ayuda a dormir. O de acuerdo a la clasificación, citrato de magnesio no entra. Entonces, la ashwagandha, yo he visto que muchas personas lo consumen casi siempre en forma de cápsulas. La ashwagandha es una hierba, es una plantita, ¿no? De forma natural que han concentrado, por así decirlo, los componentes activos en cápsulas, porque el principal problema de la herbolaria es la dosis. Yo puedo agarrar un puñito de hojas y hacerme un té, y puedo agarrar otro puñito de hojas y hacerme otro té, ¿verdad? Y van a tener cantidades diferentes, porque va a depender de cómo creció esa planta, de qué se nutrió, la cantidad del sol, la temperatura y la concentración de esos componentes activos va a variar. Aunque sea la misma cantidad, pongan el peso en tamaño de plantas o de hierbas, la dosis nunca es la misma. Entonces, saliendo un poquito del tema, a veces me preguntan, de cúrcuma, yo prefiero tomarlo natural. Ok, pero si hay demasiada inflamación, ¿cómo calculas si son 500 miligramos al día en polvito en una cucharada? Porque media cucharada no siempre va a dar 500 miligramos. Va a depender mucho de esa calidad de la calidad del polvito, ¿no? Pero cuando es cápsula, uno en cierta forma tiene un poquito más control de la dosis. ¿Qué opina usted, doctora Isis, al respecto? Sí, definitivamente cuando hablamos de adaptógenos, sí es importante tomar en cuenta que las diferentes presentaciones, aparte de poderlo obtener natural, son más estandarizadas y podemos ser más objetivos al momento de estarlas tomando. Por ejemplo, en el caso de la ashwagandha, podríamos decir, bueno, puedo conseguir la planta, puedo conseguir la raíz, puedo conseguir el fruto. Entonces, por ejemplo, diferentes partes de la planta pueden contener los butanólidos, que es lo que la hace especial a la ashwagandha. Entonces, como son diferentes partes de la planta, van a tener diferente cantidad de este componente. Entonces, a la hora de que yo lo mezclo o lo consigo, aunque sea la hoja seca, la raíz seca, el fruto seco, van a tener diferentes cantidades, no va a estar estandarizado. Y habrá un día que pueda comprar una bolsa donde hay más hojas que raíz o donde hay más frutos que raíz. Entonces las concentraciones no van a ser siempre las mismas y puedo estarla tomando por mucho tiempo en dosis muy altas o en dosis muy por debajo del nivel terapéutico, que bueno, que no me va a servir para lo que yo quiero, no me va a servir para mejorar mi salud si lo tomo por debajo del nivel terapéutico, ¿no? En el caso de la ashwagandha en particular, sí es importante en el momento que la conseguimos, ya sea en cápsula o en polvo, más que observar o fijarnos en los miligramos que tiene cada cápsula, por ejemplo, tenemos que buscar qué gramaje de butanólido nos da, qué es lo que hace, es el ingrediente activo de la ashwagandha. Entonces, podemos tener una marca que cada cápsula, un ejemplo, ¿no? Te da 250 miligramos y otra cápsula que te da 300 miligramos de ashwagandha. Entonces tú dices, bueno, mejor compro la de 300 miligramos porque pues tiene más. Ok, pero acuérdate que la lista de ingredientes nos va a revelar qué tiene adentro la cápsula, ¿no? Entonces ahí podría decir, primer ingrediente, no sé, harina de arroz, que muchas veces le ponen harina de arroz o le ponen azúcar o le ponen metilcelulosa para rellenar la cápsula y demás.
y a lo mejor nada más el 2,5% o no sé, 5 microgramos, 5 miligramos es de witanólidos. Pero en la otra cápsula, que tiene menos concentración de producto, de gramaje en general, tiene a lo mejor por cada cápsula tiene 10 o 15 miligramos de witanólidos. Entonces, en el caso particular de de la ashwagandha, es mejor ver en la lista de ingredientes, en la lista de ingredientes qué concentración tiene de esta sustancia para poder saber cuál es mejor a la hora de consumirla, ¿no? No hay como una dosis en particular que yo te recomiende. Yo creo que, como bien dijo el doctor, dosis terapéuticas, pues es muy chiquita la línea que podemos cruzar para que nos siga siendo beneficioso, para que no nos vaya a hacer daño y demás. Entonces, yo te recomendaría empezar por dosis chiquitas de ashwagandha, que son como 5 a 11 miligramos de witanóridos, que son dosis chiquitas y conforme lo vayas necesitando, puedes ir añadiendo un poco más de gramaje. Entonces, eso te da como mucha más ventana de seguridad, mucho más tiempo para ver cómo reacciona tu cuerpo sin que te vaya a hacer daño o vayas a tener algún efecto secundario. Sí, muchas gracias por complementar. Ese es el problema, el gramaje. Y bueno, aquí vamos a compartir pantalla para ir escribiendo puntos clave que diferencia a cada adaptógeno, ¿no? Y al final viene lo que están escribiendo aquí en el chat. ¿Cuáles son las contraindicaciones? ¿Qué efectos pudiera haber? ¿Cuántos miligramos? ¿Cuántas veces al día? Eso lo vamos a estar revisando. Entonces voy a compartir aquí pantalla para ir escribiendo aquí en Word. Entonces, en cuestión de la ashwagandha, ya comentó la doctora, vamos a iniciar con este suplemento. Al que lo quiere intentar de forma natural, en raíz o polvo, adelante. El problema va a ser la dosis, es el único inconveniente, ¿no? Vamos a comprar las cápsulas, hay que revisar los ingredientes, entre menos tenga, mejor, que no tenga azúcar o alguna otra cosa. Muchos suplementos, ustedes yo creo lo han visto, vienen combinados, ¿no? Con otra cosa. Las combinaciones no son malas, a veces hay sinergismo, se potencializan el efecto del uno y el otro cuando van en combinación. Pero yo la verdad creo que la ashwagandha y estos adaptógenos deberían de ir solitos, sin combinar con otro componente. Entonces, revisar ingredientes, cantidad o tamaño de la porción, ¿no? Si vamos a comprar un frasco de cápsulas y dice 300 miligramos, bueno, hay que ver cuántas cápsulas hay que tomarse para completar los 300 miligramos, ¿no? Y ahí únicamente hay que agarrar el frasco, ver por la parte de atrás, tamaño de la porción, cantidad de la porción, serving size, si viene en inglés, por ejemplo. Si dice 3 cápsulas igual a 300 miligramos, pues tienen que ir las 3, ¿no? Una sola cápsula, tamaño de la porción, equivalente a 300 miligramos, adelante. Con eso confirman la cantidad. 1000 miligramos máximo al día, y aquí yo pongo un asterisco porque pues va a depender, ¿no? Si una persona es hombre, mide 1,90 m, pesa 100 kilos, va a tener una tolerancia, dosis más grandes que una mujer de 50 kilogramos que mida 1,50 m de estatura, ¿no? Va a ser diferente, pero más o menos en términos generales, 1000 miligramos máximo al día. Pero aquí también yo aconsejo lo siguiente como por norma general. Si nos dicen que la dosis máxima es 1000 miligramos, no me voy a tomar eso. Vamos a tirarle un poquito más abajo de eso. 800, 700 para dejar cierto margen de tolerancia, ¿no? Esto aplica antibióticos, otros suplementos, medicamentos para el azúcar, para la presión arterial, insulina. Si me dicen metformina, le puedes dar hasta 3000 miligramos. No, momento, más abajito. Eso es por norma general. Y dependiendo de la circunstancia de cada quien, incluso hay que irnos más para abajo, ¿no? Si me dicen que son 1000 miligramos, a lo mejor a la mitad, dependiendo del peso nuevamente y del contexto de cada persona. 1 o 2 veces al día, nos pudiera ayudar, y muy importante, no quita el sueño. Al contrario, nos ayuda para eso, porque también tenemos el otro adaptógeno que es la rodiola. Ese sí nos pudiera quitar el sueño, y ese se recomienda un poquito más temprano.
Entonces, más o menos así es lo que se recomienda de ashwagandha. Ahora, contraindicaciones, interacciones vienen al final porque aplican para todos casi por igual, ¿eh? Casi no hay diferencias este, en qué situaciones no hay que incluir estos, casi aplican para todos por igual. Ok, vamos a continuar entonces. Por último, la ashwagandha. Yo he visto que a mucha gente sí le ayuda. Sí le ayuda para bajar su estrés, para relajarse, para bajar el cortisol. Pero llega cierto tiempo en el cual ya deja de funcionar y hay que tomar un descanso. Eso lo vamos a ver un poquito más adelante. El otro adaptógeno con mayor potencia, rodiola. Igual, lo podemos encontrar en polvo para hacer un té, en raíz o cápsulas. Este adaptógeno yo lo he visto con menos frecuencia que se utiliza, a lo mejor más que nada porque en algunas personas sí le puede dar como más energía. Funciona como un poquito más estimulante. Ayuda para el estrés, sí se ayuda, pero no te va a bajar tanto las revoluciones como el otro. Aunque, nuevamente, todos somos diferentes. Aquí es cuestión de si alguien lo quiere intentar, adelante. Ojo nada más con las advertencias que vienen al final, ¿no? En cuestión de iniciar algo de esto. Entonces, rodiola, lo mismo en cuestión de la dosis, a diferencia de la ashwagandha, perdón, en similar que la ashwagandha, de consumirlo en polvo en raíz se complica, ¿no? La cantidad de miligramos y en cápsulas hay menos pierde. Aquí, doctora, quisiera agregar algo antes de escribir los puntos, las particularidades de este adaptógeno. Por ejemplo, aquí en la rodiola es curioso cómo la naturaleza nos aporta o nos da las herramientas para soportar diferentes ambientes o el lugar en donde vivimos, ¿no? La rodiola principalmente, pues también es una planta que generalmente se consume en la raíz y demás, y generalmente crece en lugares muy fríos como Canadá o los extremos de los polos. Y esto es porque, como bien acaba de mencionar el doctor, un punto muy importante que te da más energía, te ayuda a soportar, sí, el estrés físico, más que mental, es como ese estrés físico, ese cansancio, ayuda a sobrellevar, da como ese boom, ese plus que necesitas muchas veces, porque bueno, generalmente en las zonas más frías necesitamos más calorías, más energía para poder subsistir, ¿no? Y al mismo tiempo también está más relacionada con estados de ánimo como la depresión, o la ansiedad. Y me llama la atención que sobre todo la depresión, porque acuérdate que en los extremos de los polos, donde, bueno, hay menos luz del sol, menos años, menos días del año con sol, tienden más o las poblaciones tienden más a presentar depresión porque no están expuestas a la luz del sol. Entonces, es curioso como esta planta, los lugares en donde crece, es más para proveer este extra que las personas que viven ahí pudieran necesitar, ¿no? Y no significa que nada más ellas lo necesiten, sino que te doy como el preámbulo o te doy esas características para que te des cuenta que muchas veces esas herramientas que necesitamos extras en nuestra alimentación o para mejorar nuestra salud, pues la misma naturaleza nos las va aportando, pues es cosa de saber identificarlas. Entonces, sí, la rodiola nos puede ayudar a darnos un poquito más de energía, a superar como ese estrés físico y en algunas sensaciones como todo, como sobre todo la depresión y la ansiedad, más como que el estrés emocional, como ese sentimiento de depresión, ¿no? Por los lugares en donde crece y por la manera, pues, en que supuestamente puede ayudar a secretar pues más factores que nos mantengan más calmados, ¿no? Así como dice la doctora Isis, un punto interesante que a veces no lo hacemos, pero les comparto el tip, ¿no? Si yo quisiera tomar o consumir algún remedio natural, en este caso una hierba, una planta medicinal, busquen en dónde crece de forma natural, en dónde crece de forma natural y vean cómo vive la gente ahí, qué clima tiene, cuánto dura el día, cuánto dura la noche, porque seguramente esa planta le ayuda a la gente que vive ahí a sobrevivir, ¿no? Esta rodiola, por lo mismo, tiene esta característica que es un poquito más estimulante que la ashwagandha. Uno o dos veces al día se puede consumir, casi igual que la ashwagandha.
600 miligramos al día máximo. Ojo, siempre hay que tirarle un poquito más, ¿no? Si me dicen que hasta 600, no, 400 a lo mejor, 450 máximo, pero no se vayan al límite porque, pues bueno, podemos tener efectos secundarios, ¿no? Ojo, puede quitar el sueño, por lo mismo de que es estimulante, precisamente por los sitios donde crece y donde se produce. Las personas prácticamente viven con muy poca duración del día, ¿no? La mayor parte es de noche y necesitan ese pum, ese extra. Por lo mismo, si lo vemos de esta forma, puede alterar el ciclo circadiano. No es algo que yo le recomendaría a alguien, por ejemplo, que apenas va a normalizar o regularizar sus horarios, que le preguntas, oye, pero ¿a qué hora? Creo que ya hemos hecho la pregunta en otro video, ¿no? Si uno de nosotros no puede describir nuestro día a día, qué hacemos en la mañana, qué hacemos en la tarde, qué hacemos en la noche, es porque nuestros horarios están totalmente desorganizados, ¿no? Uno debería más o menos de poder describir de tal hora a tal hora desayuno, de tal hora a tal hora voy al trabajo, de tal hora a tal hora más o menos descanso, o a cierta organización. Alguien que tiene su ritmo, sus horarios muy alterados, yo no se lo recomendaría, porque precisamente le va a empeorar el problema, o alguien que trabaja de noche, menos, porque está batallando mucho, ¿no? Para regular ese horario. De preferencia en la mañana por lo mismo, que es un ponche de energía, es un extra. Si uno se lo toma en la noche, pudiéramos tener cierto insomnio. Y un punto importante a tomar en cuenta, vamos a ponérselo así, estimula este proceso, termogénesis. Generalmente esta planta o este adaptógeno crece en lugares relativamente fríos y ayuda a la gente a producir más calor. ¿Qué tiene que ver esto con nosotros, no? Bueno, que puede provocar o predisponer a más pérdida de peso. Si ya estamos muy delgados y estamos batallando con ese detalle, no es algo que a lo mejor yo recomendaría, porque pues quieren subir músculo. Hay gente que quiere subir músculo, quiere subir un poquito de peso. No creo que sea el de elección. Así que, bueno, ese es el segundo, la rodiola, ashwagandha y rodiola son los más potentes, pero por mucho. Yo he tomado ashwagandha, me relaja un poco, pero hay gente que me dice que es muchísimo más el efecto, ¿no? Y ginseng quizá es de mis favoritos porque no me genera ninguna molestia gastrointestinal. Les comenté al principio del caso de la muchacha de 16 años que supuestamente tenía alteraciones en la microbiota, eh, trasfondo de ansiedad, de estrés crónico, y veo que toma un montón de adaptógenos. Los receptores también se saturan, ¿no? Si yo le voy a meter magnesio, voy a meter ginseng, voy a meter ashwagandha, voy a meter GABA, voy a meter este de quién sabe qué, voy a meter esto, es mucho para el sistema digestivo, tiene cierta capacidad de absorción. Si nos pasamos de esa capacidad de absorción, pues tenemos síntomas intestinales. Y prácticamente es nuestro cuerpo diciéndonos, oye, le estás metiendo demasiado, no puedo con tanto y pues de alguna forma yo lo tengo que sacar, ¿no? Entonces, ese sería el principal inconveniente. Pero yo al menos, se lo digo porque el ginseng es el que más efectos digestivos tiene, es un poquito más laxante o activador de ese sistema digestivo. Es natural, a lo mejor es un poquito más popular que el resto de los otros dos que hemos visto, pero también funciona de maravilla. Polvo, raíz, cápsulas. Doctora Isis, algo que quisiera agregar con el té de ginseng antes de pasar a los puntos específicos de este. Bueno, en el té justamente iba a comentar que era como mejor opción consumirlo en té, no porque tenga algún beneficio adicional ni nada, sino porque pues efectivamente se puede disfrutar más porque tiene un sabor más, pues más dulce, tiene un sabor como aromático, o sea, realmente se disfruta a diferencia de las otras raíces que pueden ser más secas e incluso amargas, ¿no? Entonces el ginseng
creo que la mayoría de nosotros lo hemos visto en las tiendas de supermercados, en bolsitas. Igual, en bolsitas, pues el gramaje también está bien establecido, ¿no? ¿Qué tanto gramaje le voy a poner? Sin embargo, al momento de tomar el té, sí sería estandarizar tu propio método para hacer el té. Suena como irónico, pero realmente tendrías que saber si el agua siempre que se la pones es nada más caliente, a punto de hervir, si hirvió tu agua, cuánto tiempo la vas a dejar reposar la bolsita, para que, bueno, si lo estás usando de manera terapéutica, más o menos siempre estés utilizando o consumiendo dosis similares, ¿no? Y si es simplemente porque te gusta su sabor y lo disfrutas, bueno, pues no valdría la pena especificar o darte cuenta de esas cosas, porque, bueno, no cambiaría, ¿no? Pero sí, el ginseng como té, yo creo que es de los adaptógenos que podemos disfrutar a manera de tecito. Como dijo el doctor, estimula sobre todo la función cognitiva, todo lo del aprendizaje, la memoria, la concentración, nos hace como más eficientes en ese ámbito. Entonces, no sobreestimula el sistema nervioso como tipo cafeína, que me hace sentir como con mucha energía, como desesperado de repente si me paso la dosis, sino que es un tema más focalizado, ¿no? Como que me concentro un poco más. Por eso es que vemos que en las farmacias muchas veces los suplementos los venden con alguna mercadotecnia que hace referencia a que ayuda al cerebro, ¿no? Porque, bueno, efectivamente ayuda sobre todo al estado cognitivo a la hora de hacer alguna actividad. Pero si la quieres consumir en té, yo creo que para iniciar el día también sería una buena manera porque te va a dar un poquito más de focalización, de concentración en las actividades que tengas ese día y lo vas a disfrutar, ¿no? Y a lo mejor ir viendo cómo te sientes si ese día tomas ginseng en vez de tomar café, tu café diario, que no te va a sobreestimular, no te va a dar como este plus extra que a veces nos provoca esta ansiedad y bueno, y que sí te va a ayudar a concentrarte más en tus tareas que tengas que hacer. Ok, excelente, muchas gracias. Y bueno, antes de pasar a los puntos de esto, ¿se puede endulzar? Es pregunta para usted, doctora Isis. ¿Se puede agregar algún tipo de fruta del monje, stevia orgánica, ponerle limón, combinar con cúrcuma, jengibre? Yo recomendaría tomárselo solito sin nada para obtener al máximo sus beneficios. Pero vamos a escuchar a la doctora qué opina de combinarlo con otros ingredientes. De combinarlo con otras hierbas, yo igual no lo recomiendo. Si quieres agregar un poquito de limón, algún endulzante, sí lo puedes hacer, pero como bien dice el doctor, ¿no? Si quieres saber exactamente qué efecto tiene en tu organismo, de primera instancia, yo te recomendaría al menos, por ejemplo, 10 15 días, si lo vas a utilizar de manera habitual, cualquiera de estos adaptógenos, que lo hicieras sin ningún tipo de agregado ni endulzante, para que realmente, una, disfrutaras su sabor y aprendieras como pues, saber a qué sabe, vaya, aprendes a identificarlo, su olor, su sabor, qué sensación te deja, si te da algún efecto secundario, gastrointestinal, por ejemplo. Entonces, sí sería importante que de manera inicial fuera sin combinarlo. Yo también estoy de acuerdo con eso. El endulzante no lo veo tan mal porque hay algunos de estos, incluyendo el ginseng, que a lo mejor puede ser un poco dulce, pero sí es seco a la hora de tomarlo. Entonces, habrá personas que no les moleste la textura que sienten o el sabor y a otras personas que no lo disfruten, ¿no? Y acuérdate que también se trata de que todo esto que vamos a sumar a nuestra alimentación, pues sea algo que disfrutemos y que no que me lo tome con los ojos cerrados y sin respirar para no pasármelo, ¿no? Entonces, sí, yo creo que en un principio, si puedes, sin combinarlo con nada. Y posteriormente, si a lo mejor nada más un poquito de endulzante o limón, está bien. Ya combinarlo con otras raíces, no le veo el caso porque entonces no te beneficiarías de la hierba o el té o la raíz que estás utilizando. Excelente punto. Combinarlo con otras cosas, si uno tiene efectos secundarios, le vamos a echar la culpa. Ay, la ashwagandha, la rodiola. Oye, espérate, le pusiste jengibre, cúrcuma, limón, vinagre de manzana. No vas a saber qué realmente te causó el efecto secundario. Y puede ser que de forma aislada, ninguno de esos te cause el problema, pero combinando, hacen ahí una química rara y a veces la combinación es lo que cae mal, ¿no? A lo mejor sí, de primera instancia, solito, para ver qué efectos hay, cómo le cae a tu cuerpo, se comporta como algo que te está ayudando o como un alimento, un ingrediente, agresor, ¿no?
Entonces, las particularidades de este té de ginseng, ginseng, ajá, ok, de preferencia en té, los otros de preferencia en cápsula, ¿no? Por el problema de la dosis. Aquí no hay tanto este problema y si uno se lo toma, además en té tenemos otros beneficios. Tenemos que nos ayuda con la microbiota. Es el que más nos va a ayudar con el tema de la microbiota de los que hemos revisado hasta ahorita. Más nos ayuda por lo mismo con el estreñimiento. A lo mejor es algo que si la persona batalla con estreñimiento y le preocupa la inflamación crónica, la microbiota está batallando para regularizar eso, tal vez el ginseng ahí tiene más beneficios que la ashwagandha y la rhodiola. 400 miligramos máximo al día. Recuerden tirarle poquito menos de eso, ¿no? 200, 300, uno o dos veces al día. Ahora sí que también aquí lo vamos a apuntar. Ese puede ser a cualquier hora. Vimos que la ashwagandha a lo mejor nos conviene un poco más en la tarde, noche. Te relaja más y te ayuda a dormir mejor, mejora la calidad del sueño. La rodiola, de preferencia temprano durante el día, porque te va a dar un shot de energía que no queremos en la noche, que es cuando vamos a dormir. Y el ginseng, ahora sí que es inocuo en ese contexto, a cualquier hora, es el más seguro en términos de problemas en los riñones o en el hígado, es el más seguro de todos. Tenemos proteínas en orina, el hígado está un poco inflamado, hay hígado graso. U otra situación, y yo la verdad estoy buscando cuidar mi riñón o mis hígados, mi hígado lo más posible. El ginseng es el más seguro. Menos resistencia a largo plazo. Ahora, ya que tocamos este tema, vamos a regresar aquí tantito a la ashwagandha. Este hay que tomarlo por 1 o 2 meses y después descansar. 1 o 2 meses. Porque si nos vamos de largo, al tercer mes tu cuerpo ya se vuelve resistente y ya no te va a servir y únicamente le estás metiendo efectos nocivos para tu salud, porque ya vimos, no son inocuos y tiene su ventana terapéutica estrecha. Y por lo mismo, al cuerpo le toma tiempo eliminarlo. Entonces, si yo le estoy metiendo, al tercer mes empieza a acumular demasiado. Se sale ya de la cantidad saludable y empieza a generar problema. Si le damos un descanso, 1 o 2 meses, mi cuerpo lo logra sacar por completo, por así decirlo, y esa resistencia se pierde, que es lo que buscamos. Y a lo mejor después retomarlo otra vez, ¿no? 1 o 2 meses. Lo mismo para esta de acá de abajo, la rodiola. También se genera resistencia rápido. 1 o 2 meses y descansar 1 o 2 meses. Y el de abajo, el ginseng, que es el que menos resistencia genera, lo podemos tomar, vamos a ponerlo así, tomar hasta por 6 meses seguidos. Es el que nos permite más. Y después, un descanso, ¿no? Descanso de, un descanso de 1 a 2 meses. Se genera mucho menos resistencia, es el más seguro y es el que menos se acumula en el sistema, en el metabolismo. Ok, vamos a pasar aquí al chat antes de continuar con el tema para ver qué preguntas tienen relacionadas a esto. Aquí dice, señor Ignacio, ¿por cuánto tiempo es recomendable tomar ashwagandha? Ok, ya lo pusimos. ¿Y a qué hora del día es más recomendable? También ya lo pusimos. ¿Rompe el ayuno? No rompe si va solito. Pero también recuerden, si uno quiere hacer ayuno eh, total o ayunos de agua, así se le llama, pues únicamente uno va a tomar agua, ¿no? Durante el ayuno. Pero esto depende de cada quien, ¿no? Hay gente que hace ayuno intermitente y durante el ayuno toma café, inclusive con un poquito de leche o poquito de endulzante, toma té, agua mineral, agua con limón. No es un ayuno de agua, pero a lo mejor esa forma de ayunar le sirve para bajar el azúcar, normalizar su peso, quemar grasa, bajar colesterol. Adelante, no hay problema. Pero si ya tengo yo 3, 4 meses ayunando de esa forma y no más, ¿no? Un cambio que se puede hacer es, ok, ya no va a tomar nada de eso durante el ayuno,
y únicamente voy a tomar agua, un ayuno de agua para maximizar el efecto del ayuno, pero esto depende de cada quien. Aquí dice problemas con el hígado, sí, que ahorita vamos a revisar un poquito más. Ok, Adriana pregunta, ¿tienen contraindicaciones? Sí, que ahorita vamos a revisar, que aplican de forma general, ¿eh? Porque las diferencias entre uno y otro, la verdad, son mínimas. Yo creo que de forma general hay que tomar esto en cuenta. Ignacio pregunta, ¿cuántas veces al día la ashwagandha y miligramos? Ya lo comentamos. Gracias, María Reyes, por su comentario. Espero que este programa le ayude bastante, ¿no? Con el tema que habíamos platicado, pues en la consulta. Yo creo que sí le va a ayudar bastante. Ok, aquí pregunta el señor Ignacio el nivel principal de guitanolicos que usted recomienda. Ok, Serían aproximadamente 10 miligramos que estuvieran en la tabla nutricional que dijera que del total de la ashwagandha tiene 10 miligramos de butanólidos. Entonces, generalmente vienen en la parte de atrás y bueno, ya dependiendo del gramaje, ¿no? Para no irnos por los miligramos que están frente a la etiqueta, que es la cápsula en total, cuánto contiene ya vaya, ya con todo lo que está diluida, ¿no? Entonces, obviamente, pues, los 11 miligramos son bien poquitito y a veces no alcanzan a rellenar la cápsula y tienen que ponerle muchas cosas. Pero al menos 10 miligramos es suficiente como para empezar y de ahí ver qué dosis necesita para sentirse bien o para que tenga su efecto terapéutico. ok, excelente respuesta, muchas gracias. Y Margarita Salazar tiene una pregunta muy interesante. Dice, ¿se puede tomar estos adaptógenos de forma alternada en un determinado periodo de tiempo? Sí, de hecho, vamos a compartir pantalla hablando ya de la resistencia que se crea. Yo puedo tomar, por ejemplo, ashwagandha 2 meses y después de eso ya no voy a responder bien. Bueno, pero le quiero seguir con ginseng, no hay ningún problema, porque no es una resistencia cruzada. No sé si me explico. Y de otra forma, la rodiola, ¿no? Yo puedo tomar 2 meses y ya no voy a tener el efecto igual, pero le quiero seguir con la ashwagandha, adelante. Nada más hay que tener precaución con las contraindicaciones que vamos a tomar en cuenta un poquito más adelante. Yo sí se puede, pero yo sugeriría por seguridad dejar un periodo de descanso, porque las complicaciones suceden y son bastante frecuentes. Ok, vamos a continuar entonces revisando otros adaptógenos. Vamos a empezar con la maca, que yo creo que a mi esposa, la doctora Isis, le gusta bastante. Adelante, doctora, ¿qué nos puede recomendar acerca de este adaptógeno? Bueno, de la maca igual, ¿no? Igual que los demás, lo podemos conseguir, sobre todo en polvo, se consume más en polvo o en cápsula. En té creo que nunca lo he visto. Aquí nada más sí vamos a hacer un paréntesis bien grande porque se puso mucho de moda, ¿no? Como los alimentos funcionales y todo esto, incluyendo la maca como un adaptógeno. Y bueno, añadirlo muchas veces a los licuados, si vas a comer un poco de yogur o kéfir, añadirle la maca. Pero la maca, al ser una raíz, sí tiene alta cantidad de carbohidratos. Entonces, acuérdate que no es que esté prohibida y no es que sea mala, sin embargo, sí necesitas tener en cuenta que al menos son como entre 15 y 25 gramos de carbohidratos por cada 100. Sí es alta en carbohidratos realmente. Entonces, nada más considerarlo para saber que si lo vas a consumir, qué tanta cantidad te vas a permitir consumirla al día, ¿no? Esta tiene más beneficios sobre el sistema hormonal. Entonces, aquellas personas que tienen problemas con la menopausia, problemas con algún tipo de ovario poliquístico, problemas con algún tipo de infertilidad, se sugiere mucho porque mejora o le da un balance a todo el sistema hormonal, ¿no? Y en cuanto a la energía, sobre todo como tiene gran cantidad de carbohidratos, pues nos aporta como más energía física, pues para poder desarrollar nuestras actividades, pero se le atribuyen más efectos sobre todo en el sistema hormonal, ¿no? A regular como todo esto, sobre todo en el ámbito de las mujeres, ya saben, ¿no? Que conforme pasamos de un periodo a otro, durante el crecimiento, durante que vamos cumpliendo años, bueno, cambia todo el sistema hormonal y a veces esto provoca un desbalance en las hormonas. Entonces, la maca ayuda mucho a este proceso. Entonces, únicamente tener en cuenta la cantidad de carbohidratos y bueno, si la vamos a añadir, pues es en polvo regularmente, incluso la puedes utilizar como un extra cuando haces algún pan o algún muffin, añadirle como un poquito extra de maca
como para darle un poquito más de beneficios a la hora de comerte ese postre o ese bocadillo que te hiciste. Pero sí, en general la maca pues está muy rica. Si has probado como tipo el, el pinole, sabe como un tipo de pinole, pero como menos dulce. Entonces, pues, por ahí más o menos va el sabor si tomas o si pruebas el polvito así directamente de la cuchara, ¿no? Pero igual, si queremos tener el gramaje más establecido, pues serían las cápsulas, porque de esa manera, pues también no estamos añadiendo como más alimentos junto con la maca. Igual, aquí sería importante destacar que en caso de la maca en particular, pues sí rompería el ayuno por la cantidad de carbohidratos, aunque fuera sola en el suplemento, la maca por sí sola tiene muchos carbohidratos, entonces sí rompería tu ayuno. Ajá, excelente punto, porque sí tiene energía, sí tiene calorías, a diferencia de los otros que hemos visto, ¿no? La ashwagandha, rodiola y el ginseng, la maca sí podría alterar ese ayuno intermitente. Y aquí veo en el chat que también la doctora ya lo comentó, dice la maca peruana ayuda con las hormonas y también es un adaptógeno, aunque tiene ahí el signo de interrogación, es un adaptógeno sin duda alguna y ayuda, yo pondría entre comillas, ayuda aquella persona que tuviera alguna situación en la cual le pueda ayudar. Y en eso vamos a compartir pantalla otra vez para mostrar algunos efectos. Para alguna gente son deseados, pero para otros son indeseados. Por ejemplo, hoy vi una persona que tenía problemas de tiroides, bueno, sigue teniendo, tenía su TSH 5.5, el resto de las hormonas tiroideas normales, tiene un hipotiroidismo subclínico, ¿no? A los 3 meses se hace otro perfil tiroideo y la TSH le subió a 11. Ahora ya tiene un hipotiroidismo manifiesto. Ella me dice, pero es que no hice nada. Hice la dieta, hice el ayuno, hice esto, hice aquello. Pero ya me empezó a comentar, tomo para dormir de esto, tomo eso, tomo aquello. Entonces, esos tés, en especial la maca, puede tener alteraciones hormonales que pueden ser no necesariamente buenas, pueden ser negativas. Ahora vamos a ponerlo aquí en el Word para que quede un poquito más claro. Tiroides. Si estamos batallando con el tema de la tiroides, la maca y la ashwagandha son los que más nos van a alterar esa función tiroidea. Y aquí, ¿cómo les diré? La respuesta no se puede predecir porque hay un concepto, cuando hablamos del mecanismo de la función tiroidea, que dice, tú le vas a dar poquito estímulo a la tiroides, esa tiroides puede funcionar de menos si es que está programada para funcionar de menos. No sé si me explico. Si tú le das un estímulo a la tiroides, esa tiroides puede funcionar de más si está programada para funcionar de más. Obviamente estamos hablando de personas con problemas tiroideos, ¿no? Con tiroides normal no tendría por qué pasar nada. Entonces, tiroides, maca y ashwagandha puede alterar eso y puede interactuar además con esta pastillita, con la levotiroxina. Se supone que la levotiroxina se toma solita, con agua, sin combinar con nada, porque si lo combinamos con té, con café, con otra pastilla, con otra vitamina, ya no se absorbe. Ahora, en el caso de los estrógenos, maca, puede ser bueno para, sobre todo una mujer con deficiencia de estrógenos, sea la razón que sea, ¿no? Pero si ya tenemos un hiperestrogenismo o bien los estrógenos están normales, a lo mejor no conviene agregar. Ahora, aquí también los hombres entramos, porque hay hombres que tienen ginecomastia, es decir, tienen aumento del busto o aumento del pecho por su mismo desequilibrio hormonal, ¿no? Resistencia a la insulina, falta de testosterona, efectos secundarios de algunos medicamentos y encima le vamos a dar este suplemento puede generar ginecomastia, así se llama, sobre todo en varones. Y en mujeres, pues depende si los estrógenos están bajitos o si están normales. Si están bajitos, adelante, va a ayudar. Están normales, no creo que el subir demasiado los estrógenos sea algo favorable. Recordar, la maca es el más potente para alterar nuestro sistema hormonal.
Puede ser para bien, pero también puede ser para mal. Hay que ver la respuesta de cada quien. La manzanilla, otro adaptógeno que yo creo, me imagino, la mayoría estamos familiarizados con ese. Se utiliza para un montón de situaciones. Entre comillas, es como un remedio mágico, ¿no? Tómate un té de manzanilla y todo va a estar bien. Te va a relajar, te va a quitar el estreñimiento, lo empachado que le decimos aquí en México, infecciones oculares. ¿Cuánta gente no he visto yo que llegaban con conjuntivitis, infecciones en los párpados, ojo rojo, y cuando uno estaba en un centro de salud rural, pues no había más? ¿Qué hago, doctor? Pues lávese con manzanilla. Es un excelente antibiótico, a eso voy. Es un excelente antibiótico que nos ayuda para infecciones oculares y también infecciones de cavidad oral. Es común las personas con problemas de azúcar o por otras razones, caries, enfermedad periodontal, candidiasis, y la manzanilla tiene una ventaja en relación a los otros que nos ayuda más que nada a combatir estas infecciones a nivel orofaringio. ¿Algún comentario adicional respecto a la manzanilla, doctora Isis? Bueno, yo creo que en este caso que no se le atribuyen, pues realmente, a diferencia de los que vamos a ver, pues tantos efectos adversos que estén tan relacionados con la manzanilla, y más que nada por las cantidades tan chiquitas que se toman. Realmente cuando tomamos un té y demás, es muy poquito de la flor de manzanilla lo que consumimos. Y bueno, creo que no es común comprar cápsulas de hoja o cápsulas de hoja de manzanilla o cápsulas de flor de manzanilla como para superar el gramaje permitido al día y que vaya a hacernos daño, ¿no? Realmente es más como algo aromático que se puede disfrutar, aparte de las propiedades relajantes que nos puede dar la manzanilla, ¿verdad? Y de antiinflamatorias. Correcto. Y también es un té que, bueno, consumido en forma de té, que ayuda bastante con la microbiota. Tiene muchos antioxidantes. Quizá junto con la maca, fíjense, el té de manzanilla y la maca tienen más capacidad antiinflamatoria. Si el problema que estamos tratando de eliminar, o la prioridad al menos, es la inflamación, a lo mejor un poquito más de maca y un poquito más de jengibre, perdón, manzanilla. Aquí me preguntan en el chat, ¿cuánto es recomendable de maca si es en polvo? Y me parece que vi respecto al tiempo, pero vamos a compartir pantalla para... adelante, doctora. De maca en polvo serían más o menos bueno, si lo vas a consumir nada más en polvo, sería muchísimo que consumieras aproximadamente 1,5 gramos más o menos, o entre 1,5 gramos a 3 miligramos, a 3 gramos al día. Y en polvo, pues a lo mejor serían entre 1 o 2 cucharadas por la concentración de carbohidrato. 2 cucharadas de maca, que son como 30 gramos, tienen aproximadamente, pues lo mismo, entre 30 y 40 gramos de carbohidratos. Entonces, si va a ser en polvo, yo te recomendaría que no fueran más de 2 cucharadas al día, pero si va a ser en cápsula, regularmente el gramaje empieza a partir de los 500 miligramos porque está concentrado, es diferente, ¿no? Entonces, sería aproximadamente entre 1,5 a 3 gramos por día. Ok, excelente. Y complementando esta pregunta y respuesta, dice maca hasta por 3 meses y después de eso empieza a generar cierta resistencia. No, no es tanto como la ashwagandha, por ejemplo, ¿no? Que al mes, a lo mejor al mes ya generamos resistencia. 1 o 2 cucharadas máximo, máximo. Ay, este fue lo mismo. Cuidado con las hormonas. Si tenemos un desequilibrio ahí, cuidado, nos puede alterar y es impredecible el tipo de reacción que uno puede tener, y en comparación a los demás, definitivamente sí rompe el ayuno. Si lo estamos tomando durante el ayuno, nos va a quitar bastante efectividad de esa intervención. Ok, regresando acá a las diapositivas. Antes de pasar a los efectos secundarios o advertencias, tenemos todavía dos: el CBD, por ejemplo, o el componente eso de la marihuana, por ejemplo. No es propiamente un adaptógeno, pero sí tiene efectos como tal, ¿no?
Aquí la recomendación, obviamente, pues como uno como médico está amarrado de las manos todavía porque la cuestión legal, al menos en México, no nos permite prescribirlo y recomendarlo. Lo que sí les puedo decir, si alguno de ustedes utiliza eso en gotitas, inhalado, bueno, en gomitas, en chocolates o diferentes presentaciones, a corto plazo te va a dar la sensación de que sí te ayuda, pero a largo plazo va a agravar el problema. Va a hacer que esa vía de cortisol sea mucho más fuerte que antes. Eso está comprobadísimo. Y además las alteraciones que te va a generar en otros neurotransmisores va a hacer que sea más complicado regular ese cortisol. A lo mejor tiene otros usos el CBD, porque yo antes trabajaba en un hospital de cáncer y el dolor por cáncer en gente que pues está en cuidados paliativos, pues es terrible, ¿no? Le dan morfina y no se les quita, fentanilo y no se les quita, y a lo mejor la única opción que tienen es el CBD, ¿no? Ahí pues el sufrimiento humano pues hay que quitarlo, ¿no? A como a coste de lo que se pueda. Pero esto se los digo porque hay mucha gente que lo consume y que lo va a recomendar. Ay, te relaja. Es que no buscamos relajar únicamente. Buscamos hacer menos fuerte la vía que produce cortisol. Y eso a largo plazo lo va a hacer un poquito más fuerte. Y también tenemos el GABA. El GABA que lo podemos obtener de algunos alimentos naturales. Chocolate, por ejemplo, cacao, semillas, nueces, almendras, arándanos. Es un ingrediente que también lo encontramos en forma de suplemento que va a ayudar un montón para estabilizar esos neurotransmisores. A tal grado, se los pongo de esta forma, hay gente con epilepsia, pues, convulsiones, epilepsia, que con GABA se controlan y dejan las pastillas. Obviamente no todos y depende del caso y depende del tipo de epilepsia, provocada o no provocada, a qué edad comenzó, etcétera, etcétera, pero para que vean el poder que tiene el GABA. Hablamos en otro video que esta activación neuronal, cuando es demasiado intenso, culmina en crisis convulsiva. Entonces, si el GABA tiene la capacidad de frenar eso, nos puede ayudar para un estrés por el trabajo, ¿no? Porque es de menor intensidad y está más controlado que una epilepsia, una crisis convulsiva. Una crisis convulsiva, las neuronas se activan y no hay nada que lo frene, no hay nada. Y aún así, el GABA influye. También existe en forma de suplemento. Ojo, el GABA es raro, pero yo he visto más o menos como dos, tres personas, que son bien poquitas, honestamente, tienen el efecto contrario, que las estimula, no las dejan dormir, más intranquilidad, pero son excepcionalmente raras. La gran mayoría de las personas ayuda bastante. Yo mismo lo he tomado de vez en cuando y sí ayuda. Advertencias. Presión arterial. Si una persona está batallando con presión arterial, lo mejor sería controlar bien esa presión arterial antes de incluir algo de esto. Y estamos hablando de una presión arterial 180 sobre 120, 190 sobre 110, o sea, muy alto. Tenemos 130, 80, ay, no pasa nada. Que está arribita, sí está arribita, pero no está tan descontrolado, ¿no? Entonces, presión arterial muy descontrolada, de difícil manejo, la verdad es que yo no lo agregaría. Y no porque crea que pueda pasar algo, no. Yo creo que no pasa nada, pero la literatura eso dice. Ten cuidado con las personas con descontrol de la presión arterial. Una de las advertencias es limitado en tiempo. Si se pasan meses tomándolo, seguramente va a haber efectos secundarios. Hay que tomar un descanso. Ahí preguntaron, ¿se puede tomar de forma alternada? Sí se puede, pero yo aún así recomendaría llevársela calmada, llevársela tranquila y dejar un mes o dos de descanso, que el cuerpo se limpie, eh, y que la cantidad que está circulando en nuestra sangre pues baje y no nos genere problema y eliminamos la resistencia. Hígado. Tenemos hígado y riñones, vamos a hablar de los dos, ¿no? Si hay algún detalle y uno quiere lo máximo para esos órganos, hay que quitarlos, definitivamente. ¿Cuánta gente no hemos visto que llega al servicio de urgencias con problemas fulminantes del hígado o problemas fulminantes de los riñones? Si ya hay algún detalle ahí y queremos cuidar al máximo,
quitar todo, porque sí tienen ciertas propiedades hepatotóxicas y nefrotóxicas. También por eso el tema del descanso, ¿no? Si nos pasamos de dosis y frecuencia, podemos tener ahí ciertos inconvenientes. Ojo, interacción con medicamentos. No sé si sea el punto más importante, pero personas que toman anticoagulantes, blood thinners, medicamentos para el corazón, algún descontrol hormonal tiroideo, o están con hormonas por la menopausia o otro tipo de descontrol, em, principalmente estos adaptógenos pueden una de dos, le quitan eficacia a esas cosas o bien hacen que esos medicamentos funcionen de más. Si uno toma anticoagulantes, por ejemplo, mayor riesgo de sangrado, ¿no? Y un sangrado en la orina no preocupa, ¿no? Un sangrado en el pulmón, un sangrado en el cerebro, un sangrado en los ojos que deje ciego, ese es el problema. Estamos tomando ese tipo de medicamentos, cuidado. Casi siempre medicamentos para el corazón, cuidado. Número dos, bueno, es raro, ¿no? Alguien que tenga un trasplante de riñón, trasplante de corazón, es raro toma ciertos medicamentos, ahí tampoco, nada de eso, porque entonces le quitas eficacia a esos medicamentos para prevenir el rechazo y al rato ese corazón o riñón o hígado que tanto le costó tenerlo, pues lo van a perder por agregar un té, un adaptógeno para el estrés. Eh, Otra de las interacciones más frecuentes son medicamentos para la ansiedad, para el estrés, para la depresión, para dormir, sertralina, citalopram, fluoxetina, Cymbalta, etcétera, etcétera, litio, etcétera. Si estamos tomando alguno de esos medicamentos y tenemos síntomas severos, no sé, estamos hablando de un estrés muy intenso, un sueño, un insomnio muy intenso, cuidado. Nuevamente, una de dos. Podemos tener un efecto exagerado de esos medicamentos y que nos genere sobredosis. Ahí, a lo mejor no lo han escuchado ustedes, el famoso síndrome de serotonina, serotoninérgico se llama. Es cuando estamos tomando medicamentos y encima uno le agrega adaptógenos, híjole, se producen y se liberan neurotransmisores en cantidades masivas y genera un montón de conflicto, ¿eh? Presión arterial, arritmias, desequilibrio de electrolitos. Si estamos tomando esos medicamentos, mejor, yo creo que una valoración, ver la situación de cada quien, ver la dosis, ver el riñón, ver el hígado, el tiempo que tienen de consumirlo, ¿no? No, doctor, tengo 10 años consumiendo y es poquito de clonazepam para dormir. Ah, pues no hay inconveniente, ya está súper resistente a ese fármaco. Lo acabo de iniciar, tengo 2 meses, tomo 4 miligramos, ay, dosis fuerte y tiene poco tiempo, mejor no le agregue nada. Más o menos es así para que se vayan guiando en cuestión de esos medicamentos. Embarazo, ahí no hay mucho que decir. Ahí en embarazo, pues hay que quitar todo, ¿no? Lo menos que se pueda es mucho riesgo. Hay que cuidar el binomio que le llaman madre y bebé. Dosis inexacta, ya hablamos, de preferencia las cápsulas, eh, de preferencia las cápsulas, con excepción del ginseng, el té porque te ayuda con la microbiota y cuidado con el sueño y la energía, en qué momento del día te lo estás tomando, ¿no? Es que esto no me deja dormir, a lo mejor hay que cambiarle de hora. Te lo tomaste en la noche, ahora tómatelo en la mañana, ¿no? O al revés, te lo tomaste en la mañana y como que no te ayudó mucho, al contrario, te dio sueño, a lo mejor cambiar la hora, cada quien. Aquí ya tienen algunas pautas de más o menos el horario recomendado de cada adaptógeno y estas advertencias o contraindicaciones se aplican para todos casi de forma por igual. Doctora Isis, ¿algún otro comentario en relación a estos adaptógenos? Sí, yo nada más recalcar la importancia de darle el tiempo a cada uno de esos adaptógenos de mejorar nuestra salud, ¿verdad? Porque no, como no es como un medicamento y no van a actuar en ese momento que nosotros queramos y demás, tenemos que darle un tiempo para que estabilicen o regulen nuestros sistemas
hormonales, de estrés, memoria, etcétera, de acuerdo a lo que lo estemos tomando de sueño. Entonces, no por tomarlo una semana todos los días voy a ver un gran cambio, voy a ver un cambio paulatino. Entonces, al menos darle chance entre 4 a 6 semanas a un adaptógeno, introdúcelo en tu dieta, ve cómo te sientes, ve qué cambios observas, entonces ve si te cae bien, si te cae mal. Y bueno, esta parte como de no combinar tantísimos suplementos, adaptógenos y demás, en general como la misma regla, ¿no? Que a veces nos llenamos de adaptógenos, nos llenamos de suplementos que ya no sabemos ni para qué los estamos tomando y son 6, 7, 8, 9 frasquitos de suplementos. Y bueno, se trata de irlos cambiando pues de acuerdo a mis necesidades durante el año, durante la vida, ¿no? No siempre voy a tomar el mismo dependiendo de cómo me sienta. Y bueno, muy importante darle su tiempo de acción, su tiempo para que te ayude, porque no va a ser inmediato el cambio, va a ser paulatino. Sí, de hecho aquí también comenta el señor Ignacio, ¿en cuánto tiempo mira uno resultados en el cortisol? Toma bastante tiempo. De hecho, María Eugenia aquí comentó la vez pasada, ¿no? Que el cortisol de 25 le bajó a 20 más o menos en 3 meses. Toma buen rato. Hay una señora que estoy atendiendo, tuvo cortisol de 32 y empezó a hacer un montón de cambios. Empezó sus trámites de la jubilación, por ejemplo, habló con sus hijas acerca de un tema que tenía ahí, este, empezó a ir a terapia psicológica, empezó a meditar, empezó a tomarse más vacaciones, que tenía años sin tomarse más vacaciones, y por fin ahorita el cortisol ya está en 9, pero eso estamos hablando de 10 meses, casi un año en bajar ese cortisol. Toma bastante tiempo, pero sí se puede. Adriana dice, adaptógenos interfieren con enfermedades autoinmunes, tiroides, celiaquía y diabetes. No, no exacerban la inflamación crónica, al contrario, podrían ayudar al tema. El único asterisco es la maca, ¿no? Si ese sí podría desequilibrar un poquito la función tiroidea, pero enfermedad celíaca, intolerancia o sensibilidad al gluten, no, no interfieren y tampoco con el contexto de la diabetes. Esto está en internet, pero la verdad es que no, no sucede en la vida real. Y luego preguntan, ¿jengibre, el ginger, no se deberían tomar diario? Sí, claro, pero también con cierta, 3 meses yo creo estaría bien y después dar un descanso. Ahora, jengibre no es un adaptógeno, no es considerado como tal, porque no es algo que ayude tanto con el estrés. Que a algunos nos relaja es otra cosa, pero de manera oficial no es un adaptógeno. Ok, pues gracias por haberse conectado. Creo que les dimos una idea general, un repaso de las sustancias adaptógenos. Si ustedes quieren intentar, adelante, nomás guíense por las precauciones que ya comentamos. Los descansos no se excedan la cantidad y el tiempo y vayan viendo cómo responde su cuerpo. Cada quien tiene su forma de responder. Por sí solos no es algo que va a bajar el cortisol, pero va a auxiliar un montón en todo el proceso que estamos llevando a cabo para regular este desequilibrio hormonal. Gracias por haberse conectado y los esperamos la próxima sesión y un gusto verlos por aquí, ¿eh? Cuídense mucho y que tengan una excelente tarde. Hasta luego. Bye bye.